Mi madre odia a mi hermana discapacitada y la culpa porque mi papá nos dejara. Para contextualizar, vivimos en Austin, Texas. Mi mamá, de 46 años, tenía 39 años cuando quedó embarazada de mi hermana, de 6 años, y unos días después de que su examen de diagnóstico confirmara que era un bebé con síndrome de Down, nuestro papá se mudó y presentó la solicitud de divorcio. Sin el ingreso de mi papá, mamá tuvo que vender nuestra casa y nos mudamos a otro vecindario. Estaba bien, pero no era un vecindario de clase media alta como el que solíamos vivir. Durante su embarazo, ella se comprometió a ser la mejor madre para mi hermana, llamémosla María, y para mí. Unas semanas después de dar a luz a María, quien además del síndrome de Down no tenía otros problemas de salud, se finalizó el divorcio de mis padres. Mamá obtuvo la custodia completa y papá obtuvo derechos de visita 2 veces por semana, pero me negué a verlo y él no quería tener nada que ver con María. Hasta el día de hoy, no tenemos ninguna relación. Él y mamá nunca fueron padres muy dedicados. Tuve muchas niñeras mientras crecía, pero nunca pensé que ambos terminarían siendo tan ausentes. La finalización del divorcio afectó mucho a mi mamá, y se sumió en una depresión posparto. Yo estaba en primer año de secundaria cuando todo esto sucedió, y además de tener que mudarme a un lugar donde no conocía a nadie, tuve que hacerme cargo de mi hermana, porque mamá no podía hacerlo sola. Mientras yo estaba en la escuela, ella solo hacía las cosas más básicas, como darle el biberón a María y cambiarle el pañal, y luego esperaba a que yo llegara a casa para ayudar con los quehaceres y con María. Ayudar significaba limpiar un poco la casa, cuidar a María el resto del día, hora de la siesta, hora de juego, hora sensorial, terapia física en casa siguiendo la hoja de actividades que nos dio su fisioterapeuta, cambiarle los pañales, alimentarla el resto del día y la noche, bañarla y acostarla a dormir. Pedir comida porque ninguna de nosotras era una gran cocinera, y también encontrar tiempo para estudiar y hacer tareas escolares. Aunque mi mamá tenía 10 semanas de licencia de maternidad remunerada, decidió volver a trabajar cuando María tenía 8 semanas de vida. Encontró la mejor guardería para ella, y honestamente estaba aliviada, sabiendo que María estaría bien cuidada mientras yo estaba en la escuela. Mi mamá empezó a mejorar una vez que volvió a trabajar, pero todavía no se preocupaba mucho por María. Entonces llamé a su hermana, mi tía, y le conté todo. Ella se ofreció a encontrarle a mi mamá un buen terapeuta y pagarlo, y mi mamá estuvo de acuerdo y empezó la terapia. Algo importante que quiero mencionar sobre mi tía: se casó en una familia adinerada y vive en Georgia. Tiene 3 hijas y un hijo, de 16, 20, 23 y 25 años, y es muy conservadora. Aunque nunca ha hablado abiertamente sobre el síndrome de Down de María, es visible que le molesta. Le molesta especialmente el hecho de que mi mamá perdiera un buen matrimonio y un buen hogar por culpa de María. Nunca llama para el cumpleaños de María, pero cada año me envía $200 para comprarle un regalo. Básicamente, es dinero de lástima para reconocer que María existe, y nada más. Estoy esperando el día en que tenga suficiente estabilidad financiera, para devolverle todo el dinero de cumpleaños que nos envió durante todos estos años. Durante las vacaciones de verano de la secundaria, mi mamá se enojaba conmigo, porque me negaba a trabajar y ganar dinero para mis propios gastos. Mi padre pagaba alrededor de $2.000 en manutención de niños para María y para mí, pero ese dinero iba para nuestro seguro médico, y lo que quedaba era para que yo comprara cualquier cosa que necesitáramos María y yo, que no fuera comida, medicina o gasolina. No quería trabajar porque los veranos eran la única época del año en la que podía tener algo de tiempo para mí. Cada verano, María solo estaba en la guardería unas pocas veces a la semana durante unas horas, mientras yo hacía los quehaceres domésticos y los recados, y pasábamos el resto del tiempo juntas. Ciertamente, tenía algunos retrasos en su desarrollo, pero para cuando tenía 3 años y medio, María ya caminaba, hablaba, dormía en su cama de niña grande y estaba entrenada para usar el baño. Todo eso porque trabajé con ella e hice todo lo posible para asegurarme de que fuera lo más independiente posible. Alrededor del momento en que mi madre dejó de ver a su terapeuta, y ya había dejado los antidepresivos por un tiempo, ya no luchaba contra la depresión. Simplemente, lamentaba haber tenido a María, y hacer las paces con eso fue lo más difícil que tuve que hacer. Siempre esperé que mejorara y que se acercara más, pero ninguna medicina podía ayudar en la forma en que ignoraba a María. Me gradué de la preparatoria, y aunque había sabido durante años que la universidad no sería parte de mi realidad, fue un momento muy doloroso para mí porque era algo que quería. Aún así, después de un periodo de prueba de un mes en la agencia de planificación de eventos de la mamá de mi amiga, conseguí un trabajo a tiempo completo y bien remunerado. Mi madre y yo estábamos un poco estresadas financieramente, porque mi parte de la pensión alimenticia terminó cuando cumplí 18 años, así que este trabajo realmente nos salvó, y estaba muy emocionada de finalmente comenzar a ahorrar dinero y darle a María su propia habitación, ya que estábamos compartiendo una. Pero desde que conseguí un nuevo trabajo, mi madre decidió reducir sus horas y solo trabajar a tiempo parcial porque estaba cansada de ser la única proveedora, y se merecía desacelerar y semi-retirarse.
Estaba realmente enojada porque tenía que pagar aproximadamente el 70% de todos los gastos mensuales del hogar, mientras que ella contribuía aquí y allá y gastaba el resto de su dinero como le gustaba. Ya no se sentía obligada a contribuir financieramente. Terminé consiguiendo un segundo trabajo unos meses después. No era un trabajo a tiempo completo, porque trabajaba desde casa y podía elegir mis proyectos. Básicamente, reservaba influencers de redes sociales con empresas, y les ayudaba a averiguar si eran una buena combinación para anuncios y campañas. Era muy fácil, y podía ganar entre $800 y $1.500 adicionales al mes. Después de aproximadamente un año, había ahorrado lo suficiente para comprar un automóvil usado realmente bueno. Mi madre me había regalado un automóvil usado para mi cumpleaños número 16, pero no quería pagar todas las reparaciones que necesitaba, así que pasé más de 3 años conduciendo a María y a mí misma en un automóvil inseguro. Estaba orgullosa de mí misma, así que puedes imaginar el shock absoluto que siguió, cuando mi amiga me llamó para preguntarme por qué estaba vendiendo el automóvil que acababa de conseguir. Mi madre publicó fotos de mi automóvil en su Facebook y lo puso en venta porque, según ella, no necesitaba un automóvil de lujo. Dijo que podríamos dividir el dinero, y yo podría conseguir un automóvil más económico, ya que debía ser más responsable con mis finanzas. La discusión que siguió fue nuestra más grande hasta el momento, y terminamos estableciendo algunas reglas estrictas en cuanto a nuestra relación. A partir de ese momento, nuestra madre se convirtió en una compañera de cuarto para María y para mí. Incluso dejé de llamarla mamá y empecé a usar su nombre. Encontré consuelo en saber que María no estaba sola en esto. Nuestra madre me trataba igual, y no éramos nosotras. Nunca fuimos nosotras. Ella es solo alguien que nunca debería haber sido madre. Remodelé una oficina en el piso de arriba de nuestra casa, y la convertí en la habitación de María con temática de safari. Conseguí pases anuales para Disney, viajamos y hacemos pequeños viajes por carretera juntas. He aprendido a cocinar bastante bien, y a María le encanta ayudarme. Tengo 3 amigos que considero familia y que aman a María y a mí incondicionalmente. Es una buena vida, una gran vida. Entonces, odio el hecho de que me esté victimizando inconscientemente por todo esto. He besado una vez. He tenido 2 citas con 2 chicos diferentes. Nunca he tenido relaciones sexuales. Nunca salgo de fiesta. Llevo a María a mis citas de peluquería y uñas. Me encargo de todas sus citas médicas y terapias. Conozco todas las canciones de cuna y los vídeos de desempaquetado de juguetes que hayan existido en YouTube. Dios, me siento culpable incluso escribiendo esto, pero me siento abrumada por la tristeza y la amargura cuando pienso en la vida que quería y nunca llegué a tener. Soy como una mujer de 50 atrapada en el cuerpo de una chica de 21 años, y duele aún más cuando escucho cómo mi madre me compara con mi prima de 20 años, que se mudó a Austin para la universidad. Las dos van de compras juntas, van a brunch juntas, ella sabe todo sobre su divertida vida universitaria, los chicos con los que sale, y se asegura de siempre enfatizar lo afortunada que es mi tía, de tener hijos tan grandes y exitosos. Otra cosa que le gusta hacer es mencionar cómo mi otra prima ha ganado varios concursos de belleza, y solo hace esto porque una vez mis amigas me preguntaron si me gustaría participar en el concurso de belleza de nuestra escuela, y ella intentó avergonzarme frente a ellas diciendo que no podría ganar nada con la cara de mi papá. Me doy un mini festival de lástima cada vez que me golpea donde más duele, y luego miro a María, esta dulce niña que pronto cumplirá 7 años, y que acaba de terminar el primer grado con la mayor cantidad de sonrisas y calcomanías de estrellas de su maestra, y me siento tan avergonzada de mí misma. La cuarentena ha sido difícil para nosotras, porque de repente teníamos que estar en casa con nuestra madre todo el tiempo. Tuve que coordinar mi trabajo y la educación en casa de María, y realmente traté de minimizar todas las salidas, porque María tiene asma, lo que la convierte en un caso de alto riesgo. Sin embargo, mi madre iba a la tienda 2 veces al día solo para salir, o iba al parque, e incluso ahora que las cosas han comenzado a abrirse, fue la primera en salir a comer fuera y visitar amigos como si no fuera gran cosa. Debido a eso, surgió otra gran discusión, y le dije que deberíamos tomar caminos separados y me deja tomar la custodia de María. Lo dije en serio, y ella lo sabía. Me dijo que María ya le había causado vergüenza, porque tuvo que divorciarse, y que no permitiría que eso volviera a suceder haciéndole parecer una mala madre. Y tiene razón. No tengo mucho en qué basarme, incluso si quisiera llevarla a la corte para argumentar que no es apta, al menos no con este presupuesto. Drenaría completamente mis finanzas, y probablemente perdería el caso y perdería a María para siempre. No es abusiva ni hostil hacia María, simplemente no es nada hacia ella. Paga algunas cosas y cuida de María si tengo que salir a algún lado, pero literalmente es como una extraña o compañera de cuarto para nosotras, no una madre. Eso realmente me destrozó, y estaba sentada en la cocina pensando en todo cuando María vino a pedirme un refrigerio. No escuché lo que dijo, así que ella habló de nuevo, y le grité.
Le respondí de manera brusca por primera vez, y ella me miró de la misma manera en que mira a nuestra madre. Estoy tan aterrorizada de permitirme convertirme en ella, porque simplemente me hace sentir mal siempre que puede. En este punto, todo lo que puedo hacer es ahorrar dinero como loca y reunir copias de todas mis finanzas y facturas, como prueba de que cuido de María. Y esperar unos años hasta que pueda pagar a un buen abogado y los gastos judiciales. No puedo pasar décadas con esta mujer y esperar a que muera y obtener la custodia de María. No puedo. No sé qué más hacer para mantener mi cordura, y lo más importante, detener estos sentimientos de autocompasión y victimización, porque todo lo que hacen es hacerme sentir culpable, y María no se merece eso. Necesito unos ojos frescos que lean esto y me den algunos consejos. Edición, me ha contactado un asesor legal que realiza trabajo pro bono, así que partiré desde allí. También no quería dar a entender que no tengo dinero. Lo tengo. Tengo un buen salario, y tengo lo suficiente para permitirme cosas como viajes a Disney y comer fuera algunas veces a la semana, pero pago casi todos los gastos del hogar. Pago por el seguro. Pago por todo lo que necesita María, y por eso no tengo mucho ahorrado. De hecho, voy a transferir la mitad de las facturas a mi nombre y solo pagaré mi mitad. Conozco lo suficiente a mi madre como para saber que se pondrá un poco molesta, y luego usará esto para sacar más dinero de mi tía. También recogeré trabajos independientes adicionales, y como hemos estado en cuarentena activa, ya hemos recortado muchos gastos. Con todo esto, podré ahorrar aún más para mudarme cuando llegue el momento. No quiero arrastrar a María a la corte con la pandemia, porque ella es una niña de alto riesgo. Daré unos meses hasta que espero que las cosas se calmen un poco, y luego tomaré medidas legales. Solo necesitaba seguridad y aliento de que es posible encontrar una salida. Edición 2. Oh, y prometo que haré que mis amigos cuiden a María, y saldré más después de la pandemia y haré cosas para mí misma. Tal vez incluso comience a salir en citas. Seré mala en ellas, pero bueno, todos empezamos en algún lugar. Es realmente fácil para mí sentirme incapaz cuando necesito ayuda, pero ustedes dejaron claro que la ayuda debería ser bienvenida. No creo que haya sentido tanto apoyo como el que me están brindando. También he estado investigando terapeutas desde hace un tiempo. No estoy segura de si iré a terapia en este momento, porque quiero ajustar nuestro presupuesto, pero es una de mis prioridades. Y sí, mi mamá y mi tía realmente son un par de Karens. ¿Acaso no lo sé? Actualización 1. Hola a todos, han pasado aproximadamente 1 año y medio desde que publiqué por primera vez aquí. He pasado los últimos meses debatiendo si debería o no publicar una actualización, y decidí hacerlo porque esta comunidad me apoyó la primera vez, y eso es lo que necesito de nuevo. Necesito palabras de aliento y apoyo para ayudarme a pasar mi primera Navidad sin María. El año pasado, después de publicar aquí, me puse en contacto con algunas personas amables, que me ayudaron a obtener asesoramiento legal gratuito. Durante el asesoramiento, el abogado con el que hablaba pensó que sería mejor examinar mi propia vida, arreglar lo que tuviera que arreglar y luego proceder a solicitar legalmente la tutela sobre María. No creía que tuviera mucho en qué basarme porque, como escribí anteriormente, mi mamá no era completamente negligente. No era abusiva, y no era incapaz de ser madre. Simplemente, no tenía ningún problema en delegar casi todo en mí y usar mi amor por María para manipularme para que no me fuera. Pero también pensó que, aunque probablemente iba a ser complicado, podría ganar. El único problema importante era el hecho de que tenía que mudarme y dejar a María atrás. Mudarme significaba que podía demostrar que puedo proporcionar un hogar bueno, seguro y estable para María por mi cuenta. Así que a finales de julio de 2020, hice lo más difícil que había hecho en mi vida, y me mudé de nuestra casa familiar a un apartamento de 2 habitaciones, una habitación para mí y una habitación para, con suerte, María. En esa misma semana, me despidieron del trabajo en la agencia de planificación de eventos. Me sentí miserable y como si hubiera cometido el peor error de mi vida. Mis amigos realmente me salvaron durante ese tiempo con su ayuda y apoyo emocional, porque todo lo que hacía era llorar y preocuparme por María. Tuve que reunir todas mis fuerzas para superar el miedo paralizante que empezó a consumirme. Aún tenía mi trabajo secundario que se convirtió en mi principal fuente de ingresos, pero nunca podría mantenernos a las dos con eso, así que además de todo eso, empecé a buscar otro trabajo. Tuve una increíble suerte con eso, ya que una empresa con la que había trabajado anteriormente tenía una vacante en su equipo de relaciones públicas, y me contrataron. Todo esto desde el día que me mudé hasta el día que conseguí otro trabajo duró aproximadamente 3 semanas. Y durante esas 3 semanas, vería a María una vez al día durante aproximadamente 1 hora. Nuestra madre me permitió seguir visitándola, y ella estaba siendo extrañamente tranquila durante todo esto, lo que me hizo creer que había descubierto algo, y sus probabilidades eran mejores que las mías. Empecé a comunicarme con los maestros de María, otros padres con los que estaba en buenos términos, sus médicos, algunos de nuestros familiares. Básicamente,
estaba buscando personas que pudieran apoyarme escribiendo una carta que dejara que el tribunal supiera que yo era la que cuidaba a María. También hice copias de cada documento y recibo que tenía que pudiera respaldar mi reclamo. Mis amigos contribuyeron y me dieron $1.500 de su propio dinero para ayudarme con el costo potencial de todo. Y luego sucedió lo más inesperado. Mi madre me llamó y me dijo que renunciaría voluntariamente a la custodia legal de María y solicitaría que se transfiriera a mí. Esas 4 semanas y media que pasó cuidando a María por sí sola, fueron suficientes para que ella se diera cuenta de que no quería eso. Nunca fue una madre para María, y no tenía la intención de convertirse en una. Creo que esa realización le dolió profundamente porque durante esas semanas, ella lo intentó. Pude darme cuenta, y de hecho, María me dijo que mamá fue amable con ella, pero esa no era la vida que quería tener. Aunque estaba aterrorizada de que nuestra madre pusiera a María en un centro de atención después de que me mudara, me alegré de que ella admitiera la derrota consigo misma e hiciera lo que era mejor para María. Sentí que finalmente podía respirar. Las cosas iban bien. El proceso legal se retrasó un poco debido a COVID, pero no tardó demasiado. María se mudó conmigo, y teníamos mucho que recuperar. Tuve que explicarle mucho, porque estaba muy abrumada después de que me mudé de nuestra casa. Nos estábamos adaptando a nuestra nueva rutina, éramos felices. Al mismo tiempo, las restricciones de COVID seguían cambiando. La escuela ya había comenzado, y estaba aterrada de navegar por todo. María tenía asma que estaba completamente bajo control, y solo tenía pequeños brotes durante la temporada de alergias, pero aún así, tenía un alto riesgo cuando se trataba de COVID. Decidí no enviarla de regreso a la escuela y preferí el aprendizaje en casa. Trabajaba desde casa de martes a viernes, y solo tenía que estar en la oficina los lunes. Durante ese tiempo, María estaría en casa con una niñera que se hacía la prueba cada vez, y más tarde también se vacunó. Pero el aislamiento estaba afectando lentamente a María, ya que era muy sociable. Así que accedí a llevarla a una cita de juego a la semana y una salida de su elección por semana, que generalmente era ir de compras. Salíamos a caminar todos los días y a pequeños viajes a la naturaleza, pero eso generalmente era solo nosotras dos. A veces uno de mis amigos, que también tomaba precauciones en cuanto al COVID, se unía a nosotros. Nada de eso fue suficiente, o debería decir, todo fue demasiado. Ninguna de las precauciones fue suficiente, y todas las pequeñas salidas que decidí hacer posibles para ella fueron demasiado. Perdí a María por COVID-19 en febrero de este año. Una mañana, se despertó con fiebre, y supe que sus síntomas se desarrollaron rápidamente. Sus pulmones se iluminaron como un árbol de Navidad en la radiografía, y fue hospitalizada. En el segundo día de su estadía en el hospital, tuvieron que inducirla a un coma y ponerla en un ventilador. Estaba bien durante la primera semana, y luego su presión arterial comenzó a disminuir rápidamente. Mi corazón se destrozó en 1.000.000 de pedazos cuando vi la identificación de llamadas en mi teléfono a las 11:26 de la noche, y ha sido así desde entonces. Nuestra madre, que me culpa completamente, se ha mudado de regreso a Georgia para vivir con su hermana. Y he estado tanto viva como muerta desde el día en que María murió. No he visitado su pequeña tumba desde el funeral. Pago a alguien cada semana para que vaya a su tumba, deje flores por ella y limpie las anteriores. A veces voy al cementerio varias veces a la semana y solo me quedo junto a la cerca sin avanzar. Estoy enojada, miserable y entumecida y desconsolada todo al mismo tiempo. Me he distanciado de todos mis amigos que todavía no se dan por vencidos conmigo, pero no puedo reunirme para aceptar su ayuda. Me siento indigna de ella. Me siento responsable y culpable, como si la única forma en que se me permitiera vivir mi vida fuera en un dolor completo, porque si María no tiene un final feliz, ¿por qué debería tener yo uno? Sé que necesito ayuda en terapia, y tengo que aprender a vivir con esto, pero no quiero eso ahora. Quiero pasar mis días en silencio, hablando solo en el trabajo cuando tengo que hacerlo, y solo quiero sobrevivir apenas. Ni siquiera me siento digna del suicidio, porque mi cerebro me dice que no merezco la salida fácil. Pero si comparto esto contigo, y estoy buscando desesperadamente ayuda aquí, tal vez alguien dirá algo que me dé una pizca de fuerza para al menos superar la temporada navideña. Nadie amaba la Navidad más que María, y en estos días el dolor me está sofocando mientras miro a mi alrededor y veo lo festivo que es todo. Pero el dolor es lo único que tengo ahora como recordatorio, de cuánto amor tuve y todavía tengo por mi María. Me siento como un grano de arroz aplastado por una montaña de emociones horribles, y en este momento, esta es la única forma en que puedo pedir algún tipo de ayuda a través de toda la culpa y la vergüenza que siento. Edición, lo siento por no poder revelar todo sin revelar mi identidad. María estuvo hospitalizada durante semanas. Estaba bien la primera semana, pero cualquiera que haya estado en un ventilador, o conozca a alguien que lo haya estado, también sabe que es un proceso muy, muy lento. Desafortunadamente, no tuve muchas esperanzas en la segunda semana y en las siguientes semanas. En el momento de su muerte, María dio negativo en COVID,
pero su pequeño cuerpo estaba tan cansado de luchar, y su presión arterial fue lo primero que empeoró su condición ya frágil. Así que aunque dio negativo para el virus cuando murió, aún fue lo que me la arrebató. Sin él, nada de esto habría sucedido. Para todos los que preguntan si pueden enviarme algo, estoy agradecida, pero me niego. Siempre pueden dar a quienes realmente lo necesitan. Estoy bien financieramente.